Hoy lo tenemos aquí como invitado Alejandro Bodar, que sos legislador porteño y candidato a nuevamente legislador o a jefe de gobierno, No, perdón. a legislador. A legislador Sí. nuevamente Voy por la renovación de la banca. Tu renovación, MST Nueva Izquierda. ¿Cómo te va? Gracias Muy por bien. venir. No, gracias por invitarme. Bueno, yo hacía una pequeña consideración diciendo, bueno, que por ahí hay una repetición. No lo puedo garantizar ni asegurar, pero digamos, lo importante es que Nueva Izquierda y otras expresiones políticas tengan participación en la vida política a través del voto de la gente, ¿correcto? Así es, y yo creo que la gente en cada una de las elecciones que se están dando, está dando muestra de una pluralidad muy grande y hay nuevas expresiones que están surgiendo. La ciudad de Buenos Aires, lamentablemente yo creo por un mal trabajo de la oposición, se llega un poco con el PRO como favorito. Hay que decirlo, hay una interna entre ellos, posiblemente de ahí salga el jefe de gobierno. Yo creo que tiene que ver con el falso progresismo, que le ha facilitado todo. Por eso se discute también en esta elección qué se elige. Se elige jefe de gobierno, pero también se elige la oposición. ¿Quién va a ser la oposición en la ciudad de Buenos Aires a un macrismo que avanza con una visión muy privatista, muy de entender todo lo social como un gasto a recortar? Y nosotros creemos de que lamentablemente hay una oposición que se dice distinta al PRO, pero que le ha facilitado todo. Me estoy refiriendo esencialmente al Frente para la Victoria. Yo creo que por eso... ¿Facilitado en qué sentido? Porque si uno analiza el tema del gobierno nacional en relación con el gobierno de la ciudad, es como se vio mucho enfrentamiento. Es 100% lucha, o titanes en el ring, para lo que tenemos unos años, porque hacen que se pelean, pero después están todos juntos. O sea, vos decís en la legislatura. En la legislatura nunca tuvo mayoría el PRO, nunca. Hasta el día de hoy no ha tenido nunca mayoría. Por lo tanto, para sacar cualquier ley ha necesitado pactar con alguien de la oposición. Los presupuestos, que son el plan de gobierno, un gobierno se expresa a través del presupuesto. Ley de leyes. 6 de 8 se los aprobó el Frente para la Victoria. Y el resto, los otros 2, ECO o UNEN, ahora en el último tiempo. Ahora, no han sido presupuestos que uno pueda vanagloriarse, porque, por ejemplo, en educación solamente de 28% del presupuesto cuando asumió Macri, hoy tenemos 20%. O sea, se ha bajado significativamente. En salud pasa lo mismo, tenemos un déficit de vivienda muy grande. Y ha podido avanzar en un traslado muy grande de los fondos hacia el sector privado, porque se lo han permitido. El 80% de las leyes ha votado el Frente para la Victoria con el macrismo. Por eso yo siempre digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, sobre todo en la legislatura, porque la ciudadanía votó un contrapeso al macrismo. Al no darle mayoría en ninguno de estos años, y al darle a la oposición la mayoría en la legislatura, le dio un contrapeso importante. Sí. Aparte, el electorado capitalino es un electorado complejo, difícil. Totalmente. Es muy plural, muy plural, sí, porque sí. Vota al macrismo, pero le da mayoría a la oposición. Eso se ve en la legislatura, claro, ¿no? Totalmente. Ahora, y en las comunas también, ¿no? Totalmente, sí, porque hay representantes de 3 fuerzas en las comunas, no de una. Incluso en algunas somos mayoría compañeros nuestros con gente del Frente para la Victoria en las comunas. Ahora, ¿qué pasó? Esa oposición, que sobre todo estaba hegemonizada por el Frente para la Victoria, fue muy funcional al macrismo. Por eso hay un desgaste muy grande también acá. Los vecinos de la ciudad saben que el Frente para la Victoria no es un contrapeso real al macrismo. Yo creo que ese es un debate importante que se va a ver reflejado en que van a emerger fuerzas nuevas de esta elección, como la nuestra, se van a fortalecer. Hay un sector de la ciudadanía que ve al PRO como una versión de ciudad distinta a la que quiere, y está buscando quién realmente refleja una ciudad donde se vuelque más los presupuestos a salud, a educación pública, al tema de vivienda, transporte, y yo creo que bueno que va a empezar a elegir opciones como las nuestras. Lo mismo está pasando en el interior. La izquierda está creciendo en todos lados. Sí. Alejandro, ¿ustedes qué representan hoy en la legislatura? ¿Qué cantidad de legisladores? Nosotros somos un bloque unipersonal porque cuando surgimos a la vida política éramos parte del movimiento Proyecto Sur en su momento. Correcto. Que llegamos a ser un bloque importante, después los avatares un poco de las distintas coaliciones que se fueron haciendo, nosotros nos pareció equivocado el rumbo. Proyecto Sur en su momento expresaba a Pino Solanas. A Pino Solanas, sí. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando Pino hizo su primer acuerdo con Carrió y después con el radicalismo, decidimos
que no era el proyecto por el cual nos había convocado Pino. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu explicación en lo que pasa con los sectores de la izquierda que les cuesta tanto producir o cuando tienen acuerdos después desaparecen? ¿Qué sucede? No, yo en el caso de Proyecto Sur, a nosotros nos habían convocado para hacer una fuerza alternativa, tanto al PRO como al kirchnerismo y a los viejos partidos como el radicalismo. Después un poco intentar ir por la misma vía de siempre, juntarse con el radicalismo y todo, a nosotros no nos pareció. Con relación al resto de la izquierda, yo creo que hay un sector de la izquierda que todavía no se da cuenta que está planteado hacer una fuerza que dispute poder real en el país. O sea, que yo estoy convencido que lo podrían hacer, ¿no? Sí, en la medida que conformaran un polo único, me da la sensación que ustedes podrían tener una participación muy interesante en la vida política. En la propia ciudad de Buenos Aires, los números que nosotros manejamos es que si hubiera una gran coalición de izquierda, y fuéramos junto a las PASO, por ejemplo, podríamos llegar nosotros en segundo lugar. ¿Y quién dice no ir a un debate real? Sí, porque por ejemplo el Frente para la Victoria en la capital federal siempre ha estado muy desvistado. Y cada vez está peor, porque, por ejemplo, uno no puede salir a hablar de la educación pública y votarle un presupuesto que baja la educación pública, o hablar de los hospitales y facilitar la ley que le permitió a Macri entrar en el Borda, por ejemplo, y han hecho eso. Después, por supuesto, o han canjeado algunas veces votos por algún cargo, en la Defensoría, en la Auditoría, eso lo ve la ciudadanía. La ciudadanía votó al Frente por la Victoria durante muchos años para que hubiera realmente un modelo distinto de ciudad del PRO, para que hubiera realmente un debate entre dos modelos. Y le ha costado mucho al Frente para la Victoria tener, digamos, un representante bien consolidado, ¿no? Es que yo creo que han sido las políticas. Porque hubo un Filmus, pero se fue cayendo, ahora está Mariano Recalde, pero a su vez Cabandier lo está castigando, como que les cuesta, ¿no? Y yo creo que les cuesta porque no tienen un proyecto alternativo de ciudad. O sea, acá en la ciudad hay que hacer un proyecto para recuperar parte de la renta. Tenemos un presupuesto enorme, 80.000 millones de pesos. O sea, yo calculo que se podría recuperar casi un 25% de ese presupuesto para volcar a las áreas sociales si hubiera un proyecto alternativo. Se le han dado exenciones impositivas a los grupos empresarios que han mudado la sede de un barrio a otro y no pagan impuestos. Se ha perdido 10.000 millones. Con los polos industriales. Los polos industriales. No es que ha producido más trabajo. ¿Qué han hecho? Se han cambiado de domicilio. Bueno, te habla un no capitalino. Yo soy bonaerense, ¿no? Pero la diferencia entre el sur y el resto de la capital es tan visible, digamos. Es visible, sí, sí. Por ejemplo, se quedaron 6.000 chicos sin escuela pública este año en el sur, porque faltan 33 escuelas que nunca se han hecho. Y en la parte norte sobran las escuelas, porque como hay más oferta privada e incluso que pública, hay sobra. Entonces, ¿qué se le plantea a mucha gente? Andate a una escuela 100 cuadras, ¿no es cierto?, de tu domicilio, cosa que la gente no puede hacer. El tema de la vivienda, ahora se está iniciando todo un plan. Estos distritos que instalan empresas están encareciendo de una manera enorme el suelo y por lo tanto en vez de producir que esas zonas se vayan para arriba, expulsa a los sectores más pobres que directamente en la ciudad casi no tienen cabida. 500.000 de personas tienen problemas de vivienda en la ciudad, y abarca desde sectores pobres a clase media. ¿Existen los espacios físicos suficientes como para que se pueda construir viviendas en la capital yo creo federal? que en la ciudad no hay que construir, hay que redistribuir. Hay 350.000 viviendas ociosas, 350.000, que permitirían que viva ¿Qué significa ociosa? ¿Viviendas vacías? Vacías. Yo, por ejemplo, acá en este barrio donde está el canal, observo una cantidad de casas viejas, cerradas. Eso es. Que está vacía, sí. Hay 350.000 viviendas vacías. Debe haber serios problemas de ocupación, ¿no? Y se sigue construyendo para especular. Lo que pasa es que la plata que viene de la soja a la ciudad va al ladrillo en vez de ir al banco. Y el ladrillo, entonces se cementa y construye, pero no para que viva la gente. Pero y no hay una ley de regulación. ¿Pero eso lo podría hacer el gobierno de la ciudad? Sí, un impuesto a la vivienda ociosa, como pasa en todos los lugares del mundo. Es un fenómeno mundial. Porque hay mucha gente que le conviene tener la plata como reserva de valor y no alquilar. Ahora, ahí es donde regula el Estado. Si hay un impuesto, ¿no es cierto?, de la vivienda ociosa, porque hay muchos, ojo que no es que hay 350.000 personas que tienen una casa ociosa, no, se está acumulando en pocas manos esas viviendas. Como pasa en el campo, pasa en la ciudad. Cada vez menos gente tiene más vivienda. Entonces, un impuesto haría que se vuelque y bajarían los alquileres, porque si todo eso va al mercado, produce una baja en los alquileres que permitiría que mucha gente que hoy va a la villa
pueda alquilar, ¿no es cierto?, en un barrio normal. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Es una ciudad cada vez más desigual, pero es por decisión política, porque no ha habido un interés ni del gobierno ni de la oposición de tratar de regular para que los fondos vayan a donde deben ir y no se vayan solo las corporaciones. Acá hay un contrato de la basura que es escandaloso. Hay un área que lo tiene el ente urbano, o sea, la ciudad administra un área de la basura, que es el Lugano, que se quedó ahí como testigo para negociar con un precio base con las privadas. La cuadra en la zona estatal sale 3 veces menos que lo que le hemos dado a las empresas de basura privada. Es decir, nos podríamos ahorrar 2.500 millones de pesos si lo estatizamos. Sí, Alejandro, se está terminando este bloque y tengo otro invitado, pero ya están apareciendo llamados telefónicos. O sea que como vamos en vivo, hay un ida y vuelta, ¿no? Lola de Almagro, me gusta cómo piensa Bodar. Todos los políticos deben ir a los hospitales públicos. Eso dice que vos vas a los hospitales públicos. Yo no solo voy a los hospitales públicos y mando a mis hijos a la escuela pública, sino promuevo una ley de ética pública para que todo político que administre lo público se tenga que obligatoriamente atender en el hospital y mandar a sus hijos a la escuela pública. Eso no hace la presidenta, me parece, ¿no? Que se hizo armar en la parte presidencial un lugar muy especial en el hospital público, después se va al privado. Y si se tiene un problema en el sur, se viene en un avión a una clínica privada. El problema es que la gente no puede hacer eso. Vicente La Boca, ¿por qué los carteles le ponen una franja de clausurado? No sé a qué se refiere, la verdad. No, sí, yo lo digo. Sí. Hay algunas... vos en los carteles tuyos de publicidad. No, lo que pasa es que en las empresas... He visto que pones pinche en los globos, eso sí lo he visto. Sí, pero hay algunas empresas de publicidad que, los carteles le ponen, tuyos que ponen algunos carteles de muchas fuerzas políticas, un cartel que dice clausurado. Publicidad. Lo que pasa es que hay un problema, tendría que regular el propio gobierno y el gobierno dar cartelera para que equitativamente todos puedan... Nos sacan porque vienen la publicidad y después el otro invitado. Rosa Chacarita, ¿qué opina de los temas Cromañón y Hero Mountain? Y Paula de Caballito, ¿cuál es la propuesta en relación al subte y al tema de salud? Te vamos a tener que invitar a otro programa. Bueno. Que tengas mucha suerte en las próximas elecciones, en la parte, hoy en el paso, ¿no? Pero después fundamentalmente que tengas mucha suerte en la elección ya definitiva. Bueno, muchas gracias y desde ya acepto porque son temas que yo trabajo mucho, estos que han quedado pendientes. Así es.